Estamos en el año 1970. Espérate, ¿cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 1980. 1980. En el 79 habían muerto 150 militares y guardias civiles. Y en el 80 nos estábamos aproximando ya a esa cifra. Y durante el verano de 1980 había riesgo serio de golpe militar franquista. Riesgo serio. Es decir, lo que amenazaba a España en esos momentos en que los militares decían estas dos cosas. Decían, primero, nosotros somos capaces de combatir el terrorismo. Y segundo, somos los que estamos muriendo. Y tercero, estamos dispuestos a morir por la patria, pero con honores. No puede ser que esta vaina de Adolfo Suárez, porque le llamaban así, nos entierre sin honores a las 6 de la madrugada para no ofender a ETA. Esa era la posición. Y los generales amigos de don Juan Carlos, que eran sus compañeros de academia, le iban a ver diciéndole que no estamos dispuestos a soportar esto. Por lo tanto, en ese verano se crea un clima absoluto, de que hay un golpe de Estado. Bueno, y entonces hay un general que está en el servicio de don Juan Carlos, en la casa de don Juan Carlos, que es el general Armada. Y el general Armada urde una operación, que te voy a decir el alcance que tenía, urde una operación. La primera, se da cuenta que el golpe militar no triunfa si don Juan Carlos se pone enfrente. Por lo tanto, que había que engañar a don Juan Carlos, primero. Y entonces urde una operación a la que le llamamos la Operación de Gaulle, que era hacer una operación de un gobierno de salvación para salvar la Constitución y para salvar el régimen de la transición. Bueno, ese gobierno en el CEN, entonces se llamaba el CSIC, no se llamaba el CSIC, estaban de acuerdo, se estuvieron de acuerdo en la operación, e incluso en el nombre, porque yo hablé con algunos de ellos entonces, ¿en qué consistía? Mire usted, hacemos un gobierno en el que haya comunistas, que no lo sabían el gobierno entonces, que haya socialistas, haya democristianos, haya gente de UCD y haya independientes. Con eso se crea un gobierno de salvación, se crea una situación parecida a la que ocurrió la que ocurrió en abril del 58 en Francia, que fue que los paracaidistas de Massy y de Solán caían sobre París para que el Parlamento apruebe esa operación. Yo creo que se equivocó, no se equivocó, pero en fin, se hubiera equivocado en decir que entre un tío pegando tiros en el Parlamento y dominando el Parlamento. Y entonces, en la operación, don Juan Carlos al final, creo yo que no, esto te hablo nada más que, creo yo que está de acuerdo con que se haga la operación de crear un gobierno presidido por la Armada, pero vicepresidido por Felipe González. No te olvides de eso, que el vicepresidente. O sea, don Juan Carlos sí estuvo de acuerdo entonces en que se derrocara el gobierno de Adolfo Suárez para un gobierno de concentración nacional presidido por Armada. Sí, yo más bien vicepresidido por Felipe González. No, presidido por Armada. Sí, presidido por Armada, claro, que era el que organizaba el asunto. Bueno. Y don Juan Carlos estuvo de acuerdo. Eso hay que preguntárselo a él. ¿Pero tú crees que sí? Yo creo que no, por lo menos no mostró desacuerdo a que se hiciese una operación que evitase el golpe de Estado franquista. Había que evitar el golpe de Estado franquista. Y lo que ofrecía Armada era un gobierno en el que estaba Felipe González, estaba Mújica, estaba Peces Barba, estaba Ramón Tamames. Bueno, ¿estabas tú? Y estaba yo, claro. Ahora te explico. Y habíamos dos independientes, Ferrer Salat y yo, éramos los independientes. Y estaba Garrigues, estaba el mundo de UCD, el mundo del centro derecha, el mundo de centro izquierda y el mundo de extrema izquierda con el comunismo muy bien representado, altamente representado. Bueno, y a mí me llamó Armada para hablarme, y eso ya fue finales de enero, principios de febrero. Y lo que me dijo es que se hacía ese gobierno, era un gobierno de salvación. Naturalmente me dijo que el rey estaba de acuerdo y que todo estaba de acuerdo y que él quería que yo fuese el ministro de Información. ¿Y aceptaste? No. Entonces yo le dije lo mismo que le dije a Adolfo Suárez cuando me ofreció el Ministerio de Información, y Gregorio Morán en su libro lo cuenta punto por punto lo que ocurrió y no se lo he contado yo. Bueno, le dije, mira, yo ni una sospecha lejana de que puedo ejercer censura sobre mis compañeros, jamás lo haré. A los 7 días que me volvió a llamar, cuando le dije, bueno, mi general, que yo estoy de acuerdo en ayudar en esta operación, pero desde luego no voy a ser ministro de Información. Me dijo, bueno, te lo va a pedir alguien. O sea, tú estás dispuesto a colaborar en una operación que derrocara a Suárez por procedimientos ajenos a la Constitución. No, era un procedimiento constitucional e inmaculado como el de Gaulle. ¿Cuál? Ir al Parlamento y que el Parlamento votase algún gobierno de salvación en el que había socialistas, comunistas y democristianos. Pero sin elecciones de por medio, sin nada. Las elecciones vendrían luego.
Pero en el momento de decir, mire usted, ahí va a haber un golpe de Estado en que se van a adueñar los generales de Franco y lo que proponemos es un gobierno de salvación nacional, que en realidad políticamente quien lo encabezaba era Felipe González, que a mí yo dudé de eso. Y él me dijo que sí, que Felipe González le había dicho que sí. Bueno, y ese gobierno de salvación nacional va al Parlamento, el Parlamento lo aprueba, que es el soberano, y dice que sí a ese gobierno. Dice que sí, ese gobierno se constituye y luego ya vendrán elecciones y arreglaremos el problema de cómo se persiga el terrorismo, que ese era el problema. Pero ¿cómo te explica Armada que se va a producir ese gobierno? Es decir, ¿en qué momento, cómo tenía previsto él? No, lo tenía previsto... Que Armada entrara en el Parlamento y se votara. Yo creí, por lo que me contó, que iba a tomar el Consejo de Ministros. Armada, militarmente. Iba a tomar lo que hizo. Que iba a entrar en el Consejo de Ministros, iba a diluirlo, iba a presentar su nuevo gobierno al Parlamento. En lugar de eso, lo que hizo fue, eso Tejero lo podrá contar, llamó a Tejero, convenció a Tejero y qué tal, lo financió, y Tejero entró en el Parlamento para que viniese una situación de alarma que luego él recondujera. Claro, que luego llegaba Armada, que es lo que hizo. Como sabes, llegó al Parlamento y cuando explicó el gobierno que iba a hacer, Tejero le dijo que ni hablar, porque había comunistas y no sé qué. Pero tú entonces estabas de acuerdo con esa operación, con que Armada fuera al Consejo de Ministros, lo diluyera y se hiciera un gobierno con concentración nacional. No, el Consejo de Ministros, porque eso no me lo contó así, ¿sabes? Es que las cosas tienen mucho más matices y, en fin, son muy largas de explicar. Él iba a hacer una acción igual que la acción que hacía Salan y Massy en Francia, y que originó el que De Gaulle saliera de Colombey de Seglis y se convirtiera en jefe de gobierno, votado por la Asamblea Francesa. Era una operación inmaculadamente constitucional. Hombre, pero eso no estaba recogido en la Constitución del 78, un procedimiento así, Luis María. No, hombre, absolutamente. Tú puedes presentar, mañana puedes presentar una moción de censura y un gobierno. Sí, claro, pero en lo que ibais a hacer vosotros no había ningún partido que presentara una moción de censura a Adolfo Suárez. Entrabais ahí y lo... No, sí, Adolfo Suárez había dimitido. Sí, o sea, perdona, a Calvo Sotelo. Sí. No había elegido, no había ningún partido que hubiera registrado una moción de censura tal. No me puedes decir, querido Luis María, que eso estaba recogido en la Constitución. No. Lo que pasa es que la única manera que había de evitar yo a lo que me sumé, ¿sabes? Porque... En fin, no soy nunca nada objetivo cuando hablo de Franco, porque me trajo por la calle de la amargura y no soy objetivo, eso lo reconozco. Pero yo a lo que me sumé fue a una operación que evitase que volvieran los militares de Franco. Eso es a lo que me sumé. Y muchos de los que estaban ahí, desde luego Felipe González se sumó a eso. Entonces vamos a desmontar. ¿Tú crees que Felipe González estaba también conchavado con Armada? Hombre, no tengo la menor duda, eso hay que preguntárselo a él, está vivo, ¿sabes? Pero ¿lo has hablado alguna vez con él? No. Nos conjuramentamos, él nos juramentó a Armada que no diríamos nada. Y yo hablo ahora porque ha muerto ya y han pasado 50 años, pero nunca he dicho una palabra de todo esto que te estoy hablando ahora. Lo que te digo es que el 23F es un movimiento que se produce porque hay un riesgo cierto, pero cierto, con conversaciones cogidas en los cuartos de bandera, de que el ejército iba a tomar el poder. Y para evitar que el ejército tomase el poder, Armada le convence al rey de que había que presentar un gobierno de salvación nacional con socialistas, con comunistas, con democristianos y con ucedistas y con independientes. Había que presentarlo al Parlamento, que el Parlamento lo votara y luego se arreglarían las cosas. O sea, lo que me estás diciendo es que si no llega a ser porque Tejero ve la lista en la que hay comunistas dentro... No, lo que te voy a decir es lo que viene ahora. Eso era una mentira. Armada había hecho eso para engañar al rey, porque el rey iba a decir que no a tomar el poder por la violencia. Eso que tú dices, el tomar el poder por la violencia, el rey hubiera dicho que no. El rey se iba a todo eso, don Juan le había convencido, se tenía que atener estrictamente a la Constitución. Y por lo tanto el rey no hubiera aceptado. Armada, que lo sabía, se inventa la operación esta para que el rey diga que sí, y lo que hace es desde el Parlamento, le llama para decirle no acepta el señor, que era un teniente coronel, que al rey le hizo mucha gracia, ¿sabes? Porque claro, que un teniente coronel le diga que no al teniente general que le ha financiado para que entre ahí, que él ha dicho que no, y por lo tanto lo mejor es que Milans, ya no era el presidente, que el Milans del Bosch se convierta en presidente del gobierno, que es el que tiene los tanques en la calle y qué tal, y luego ya arreglaremos las cosas. Y el rey, cuando recibe eso, dice, este es un traidor. No volvió a hablar con Armada nunca. Cuando murió envió un telegrama a los hijos. Armada no creía además que era un traidor, ¿sabes? Fue un traidor, pero no lo creía. Él creía que la operación que estaba haciendo era para salvar a don Juan Carlos y la monarquía porque lo iban a desmontar.
lo cual puede ser que hubiera ocurrido, porque es muy posible que los militares franquistas sublevados le pegasen un puntapié y buscasen a Borbón Dampierre, o no buscasen a nadie, buscasen una regencia y el régimen del movimiento. Pero cuando se habla del 23F, lo que se habla es de la ignorancia, como pasa siempre, y cada uno se inventa lo que quiera. El 23F hay que situarse, y si no te sitúas ahí, no estás. Cuando tú estás en 1980 y lo que te está diciendo toda la gente que te informa en el periódico, por todos los lados, hay un golpe de Estado, en los cuartos de bandera no se habla más, que se ha terminado, que están muriendo los militares, asesinaban a un general, a los 3 días a otro general, a los 5 días a otro general, era una cosa terrible. Claro que estos tíos se van a sublevar para dominar la situación. Y antes de que se subleven, surge una posibilidad, que es un gobierno de salvación nacional. Lo que pasa es que era mentira. Porque ni Felipe González, ni Peces Barba, ni Tamames, ni qué tal han querido que se hable de eso, como es lógico, porque estuvimos todos ahí, que en lo que estábamos, ¿en dónde estaba Tamames? Estaba, oiga usted, que no vuelvan los franquistas. O sea, estuvisteis todos en la operación... En la operación de que no vuelvan los franquistas. Y nos la engañó, operación de desbancar a la UCD. Y nos engañó, sí, desbancar. Eso era sobre todo Felipe González. Estaba encantado porque tú también, tú estabas en lo mismo. Yo porque quería mucho a Adolfo Suárez. Hombre, para quererlo mucho, Luis María, estuviste en la operación que lo tiraba por tierra. Sí. Bueno, él dimitió. Bueno, había dimitido. Había dimitido, no. Mira, eso no, Felipe González creía que era un procedimiento. Mira, nos engañó. El rey se da cuenta a las 8 de la tarde de ese lunes, y es cuando pide su guerrera, dijo, no su uniforme, su guerrera de capitán general de los ejércitos. Mondeja la había liberado a la televisión y hace la declaración que conoces en la televisión, que está además, la había redactado Sabino diciendo pido, solicito, y él cambió ordeno, hizo una declaración militar, y salvó la democracia y salvó la libertad, cuando se da cuenta que la ha engañado. Y cuando al día siguiente recibe a los líderes políticos, y todos están agradecidísimos porque conocen el alcance de lo que ha ocurrido, solo hay uno que le dice, hombre, yo me he equivocado, yo veo que Armada se aporta muy bien y qué tal. Respuesta del rey, no, Adolfo, eres el único que no estabas equivocado, Armada ha sido el traidor. Eso se lo dice a Adolfo Suárez, Armada ha sido el traidor. Bueno, y es así. ¿Tú te arrepientes, Luis María, pasado el tiempo de haber colaborado con esa operación? ¿De haberla impulsado, de haber colaborado con ella? Bueno, yo no la impulsé y colaboré muy poco. Mi nombre lo llamaban porque en ese momento mi nombre significaba algo en el mundo de la comunicación en España. Hombre, eras el presidente de la agencia F. Sí, era el presidente, no, yo estaba en la agencia F, sí, era el presidente de la agencia F. Era el presidente de la agencia y era el presidente de la Asociación de la Prensa. Yo creo que fue por la Asociación de la Prensa. Pero, ¿tú te arrepientes de haber colaborado con una operación que desbancaba así al gobierno de la UCD? No, no me arrepiento. No me arrepiento. Yo creo, sabes, que si tú hubieras estado en ese momento, hubieras estado en esa posición. Lo que había que hacer era evitar que el franquismo tomase el poder. Afortunadamente, la operación de que el franquismo no volviera triunfó, porque ¿qué es lo que ocurrió? Que se produjo una manifestación inmensa, en la que estuvo Pedro J. encabezando y qué tal, una manifestación inmensa, cuando la gente se dio cuenta, oiga usted, que aquí lo que venía era el franquismo, que es que no hay ninguna broma. Sí, pero en el fondo de lo que la gente se dio cuenta era una mentira. Es decir, la gente salía a la calle en repulsa a un golpe de Estado ficticio. Es decir, que era lo de Tejero impulsado por Armada, que había una operación por encima. Es decir, la gente se manifestó sobre una ficción, contra una ficción. No, se manifestó, yo creo, ¿sabes? En esa época, si hubieras vivido ahí en esa época de cerca, no, se manifestó contra el riesgo del golpe militar puro y duro. Se manifestó contra eso. La gente, ¿sabes? Bueno, estaba encantada de haber superado a Franco. Sí, no sabemos si hubiera habido un golpe militar, no lo sabemos. El golpe que hubo es el que organizó Armada previo... No, Armada, no, es que Armada lo que quería era a Almirante del Bosch de presidente del gobierno y él de vicepresidente. Por eso te digo, pero... Había organizado una mentira para que el rey se sumara. Pero, claro, nada más porque se daba cuenta que el rey, que era el capitán general del ejército, si el rey decía no estoy en eso, se hubiera habido, desde luego, por lo menos una división en España completa. Es decir, lo que hace Armada en ese momento, quémelo, Daniel, yo no me equivoco en eso, te digo. Sí. Lo que hace Armada es engañar al rey. Y a todos vosotros. Hombre, a todos nosotros. Yo estaba indignado cuando ya me enteré de lo que había detrás. No, pero lo que me sorprende es encontrarme tantos años después con una confesión de uno de los protagonistas, en este caso tú, en el que pruebas o confirmas que todos estuvisteis en la placenta de aquella operación del general Armada.
Es decir, de desbancar a la UCD no quiero por un procedimiento... Demás, ¿sabes? Porque yo sé que Armada lo que me pidió a mí era el secreto absoluto y lo he mantenido. Alguno de los que estaban en el gobierno lo contó y habló, por ejemplo, Mújica, y otros no han querido decir nada. Lo único que se ha echado, todos los gobiernos han echado tierra porque todos estaban en ello. No te olvides que ahí había... Todos tienen algo que esconder. Sí, todos. Ahí había ucedistas, había socialistas de Felipe González, estaba Felipe González, estaba Mújica, estaba Peces Barba y estaba Solana, yo creo, para que te hagas una idea. ¿Cómo es posible que Adolfo Suárez, que vivió muchos años más, al conocer todo esto no dijera nada? Porque él podría haber salido a reivindicarse y a decir, oiga, toda esta gente estuvo en una operación militar para desbancar, aunque él ya había dimitido, pero bueno, todo empieza con él, durante su gobierno. ¿Cómo es posible que no lo hiciera? Sí, yo ahí me imagino que algunas conversaciones con el rey le hicieron comprender que lo que convenía a la nación era, mire usted, vamos a echar tierra sobre este asunto, el asunto se ha superado,